toes. Hoy vamos a entamar con un nuevo programa del Picu. Ahora nos presentamos a las nuestras queridísimas participantes. Nesti Yao, las choferonas, que vienen de los Regueres y de Chena. De parranda nos juntamos y subiendo el pico nos encontramos. Y per este Yao están les maruxines, que vienen de la Pola Siero y de Salas. Pasín a pasín hasta subir el piquín. Entamamos. Hoy vamos a entamar con la prueba del timbrín, na que los concursantes tendrán que pulsar en el menor tiempo posible el timbrín. Va a ir estilando y collendo metrinos para subir el pico final. La ganadora tendrá posibilidad de usar el comodín de la llamada. Vamos a ver cómo están esos reflexos. Primera entruga. ¿Dónde encontramos el mayor yacimiento de oro de Europa? A. En Cangas de Narcea. B. En Belmonte de Miranda. C. De Gaña. O D. Tapia de Casariego. A ver, vamos a pensar. Entre las opciones yo creo que Acuérdate de cuál eran. Belmonte, Tapia de Casariego, Cangas de Narcea. De Gaña. Bergaña. Yo tiraría por... Belmonte no creo. No. No me suena. ¿Cangas? ¿Será? El de Gaña. Begaña. Venga, Begaña. No, rebote. Cangas. No, rebote. ¿Cuál era? Begaña no, Tapia. Cangas no. Tapia. Correcto. Vamos. Segunda entruga. ¿Cuál de las siguientes no es un gentilicio de los habitantes de Chena? A. Lenenses. 2. Tenizos. C. Concellones. O D. Leniscos. Leniscos. Correcto. Tercera entruga. ¿En qué santuario encontramos expuesta una campana de 5.000 kilos de peso? A. Catedral de Oviedo. B. Santuario de Virgen de la Cebu. C. Santuario de Covadonga. O D. Santuario del Fresno. Yo creo que llega Covadonga, el santuario. Correcto. Cuarta entruga. ¿Dónde está el museo del piloto asturiano de Fórmula 1, Fernando Alonso? A. Posada de Llanera. B. Siero. C. Ubió. O D. Xixón. Llanera. Pues a Llanera. Correcto. Quinta entruga. ¿Cuál es la última playa de Asturias entamando por oriente? A. La Franca. B. La Riega. C. La playa de Mendía. O D. Playa de las Arenas. La Franca. Error. Rebote. Las arenas. No. Rebote. La griega. La griega ahí. La Mendía. La Mendía. Correcto. Sexta entruga. El Teatro Clarín está en el concello de A. Candás. B. Soto del Barco. C. Avilés. O D. Cangas de Narcea. Soto el Barco. No. Rebote. Candás. Correcto. Séptima entruga. Si tú en una cena medieval en xulio en Llanera, ¿qué te festejando? A. Los exconxuraos. B. La regla. C. Los humanitarios. O D. La ascensión. Los esconchurados. Correcto. Ahora mismo los concursantes están igualados. Así que la siguiente que responda correctamente la siguiente entruga va a subir el pico. Dice así. Si tú en una playa con salones llenos de regodones, estoy en A. La Concha Anteo. B. Salinas. C. Niembro. O D. Rodríguez. Niembro. No, rebote. La Concha Anteo. Correcto. Estaba pensando yo, ¡hijo de puta! Los ganadores de la prueba son les maruxines, Pasín a pasín hasta subir el piquín. que tienen nada más y nada menos que 600 metrinos para subir el pico y también el comodín de la llamada. ¿Quién va a ser la portavoz? Yo. Bien, entamamos.
Primero entruga. ¿Con qué nombre cariñoso conoces a la patrona de Asturias? La Satina. Bien, correcto. 2. Si Xurde está viendo el lucerín del alba, ¿qué planeta está viendo? El que se ve siempre. Venus. Correcto. 3. Son las mujeres guapas de la mitología asturiana que viven a ver a los ríos. Lesanes. Correcto. Estáis en racha. 4. En qué danza popular asturiana bailan varias mujeres y un solo hombre llamado el bailín? O la danza prima o el corri-corri. Yo creo que yo la segunda. El corri-corri. Correcto. 5. ¿En qué localidad vas a encontrar el acueducto de los Pilares? Cagas, ¿no? Cagas de Lis. Incorrecto. ¿Qué rublo es la principal distribuidora de percebes en Asturias? Puerto Vega. Correcto. ¿Cómo se llama en Asturias al bollo amasado con cachos de restos de matanza? Voy preñado. Incorrecto. La 8. ¿Qué significa la expresión no tener la camella? Estás muy cansado. Estás muy cansado. Incorrecto. ¿A qué se refiere la sidra de gala? A la que no se escante. Correcto. Y 10. ¿Quién pintó el famoso retrato de Xovellanos? Goya, puede ser. Sí. Goya. Correcto. Ahora voy a desearos un poquillín de tiempo para que deliberéis. Vale, a ver qué es la del acueducto. Sí. Bien. La de no tenerte la camella, que eso quiere tener fama después de sentar. Y la última, la del bollo, para Sí, que yo creo que- Estamos. La 5. La 5. Bien. Correcto. ¿Y no tenerme la camella? Tener fame después de citar. Correcto también. Ahora quedamos a prueba 7. ¿Qué queréis hacer? Llamamos, ¿no? Sí. El comodín de la llama. Vale, ¿y a quién queréis llamar? A la nuestra collacia Laura. Muy bien, pues vamos a llamarla. ¿Sí? ¿Laura? Hola, sí. Buenas, mira, llamada desde el programa del Pico. Quería hacerte una pregunta para ver si puedes ayudar aquí a los maruxines. Ay, pues muy bien, dime. ¿Cómo se llama en Asturias al bollo amasado con cachos de restos de la matanza? Uy. Peme que la mi abuela llamábelo bollo aturrenao. Hacemos y caso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Venga. Vamos a hacer caso y vamos a decir pollo aturrenado. Correcto. Para final vamos a haceros la última entruga. En este caso vamos a daros dos opciones. Podéis llamar a Quique desde Pravia o a Estefanía desde Cuideiro. Vosotros elegís. Aquí que eres de Praia. Muy bien. ¿Qué concello é famoso por so xeira propio e sos navalles? A ver, Navalles, o Nava o Taramundi. Yo estoy entre Nava y Taramundi. También tiramos por Taramundi. Taramundi. ¡Correcto! ¡Enhorabuena, chicas! ¡Gracias el Pico! Y es consciente que acabamos de ganar 22.000 euros. Enhorabuena a los maruxines, que lograron subir el Pico y llevarse para casa nada más y nada menos que 22.000 euros. Hasta la semana que viene.